Bueno, buenas tardes. Ya el profe leyó el título de esta investigación. Cabe destacar que esta es una pequeña parte de una investigación más grande, ¿verdad? Una investigación multidisciplinaria que también tiene una parte geológica y la que les voy a exponer a continuación. En ellos están los integrantes colaboradores Jorge Abarca González, la profe María Sandoval, los especialistas Estefanía Angulo, Felipe Vallejo, Paula Calderón Mesén, Melissa Orantes Madrigal y el doctor Oscar André Herrera Sancho, que no nos puede acompañar el día de hoy por razones de fuerza mayor, pero que él es uno de los principales y cabecillas de todo este proyecto. Ok, para comenzar vamos a hablar un poco de las pinturas que se muestran a la derecha, de Musas 1 y Musas 2. Estas fueron pintadas por un artista italiano llamado Carlo Ferrario, que él se encontraba en Milán, al norte de Milán, y las pintó alrededor de 1897. Se las da al teatro como una donación cuando este se estaba construyendo. Ok, estas pinturas se encuentran en el Teatro Nacional, como les indicaba, y son pinturas de formato largo que se colocan en el techo y se ubican en este salón de damas que se ubica en el sector derecho del teatro. En esta imagen se ve muy bien. Ok. Objetivos de estudio y motivación. Bueno, dentro de los objetivos de estudio de este trabajo es la restauración de las obras, ya que son obras que tienen más de un siglo, ¿verdad? Entonces tienen un proceso de desgaste, además no siempre se mantuvieron con las mejores condiciones, entonces uno de los objetivos es restaurarlas para que se logren mantener la conservación, luego de restauradas, que se logren conservar de la mejor manera y pues que se eviten estos desgastes, ¿verdad? Y un tercer punto sería la divulgación, ya que uno de los objetivos de este trabajo sería que la gente se interese más por ir al teatro, que la gente pueda ir a un lugar como es el Teatro Nacional a apreciar la obra, historia de la cultura costarricense, pero además que tenga un extra, ¿verdad? En este caso sería toda una historia geológica que pueden contar estas pinturas más allá que lo que el artista quiso contar. Se realizaron diferentes tipos de estudios dentro de los que están la microbiología, las condiciones climáticas y la identificación de materiales. Acá se muestra un mapeo del que se realizaron a las pinturas, donde se ubican los sectores en los que se obtuvieron muestras. Para los estudios microbiológicos se enfocó en el crecimiento de hongos y bacterias, donde se encontraron estos géneros de hongos, los aspergillus, los penicillium, tramates, Chaetomium, Myxospora, Ustalago y Pestalotipsis. Ese nombre es muy difícil, perdón. Y además se ubicaron dónde es que están creciendo estos hongos, las condiciones climáticas y composición de esporas en el aire. Esto es más que todo para la conservación y la preservación de estas obras. Acá se muestran unos gráficos del porcentaje de humedad a través del tiempo y la temperatura a través del tiempo en días para ver cómo este va variando y cómo puede afectar directamente a las obras. Ok, ya entrando un poco más en la parte geológica, viene siendo lo que es la identificación de materiales. Se comienzan con pruebas químicas y físicas, donde se logran identificar los pigmentos que tienen las pinturas y además sus fórmulas químicas. Acá los pigmentos los colocamos en inglés y en español, por si alguien está interesado en buscar más información, es más fácil buscar por pigmentos con los nombres en inglés. Además, se utilizó la paleta pictórica de pigmentos, el cual es que ya existen para diferentes pigmentos, ya existen elementos asociados a esos, como por ejemplo el caso del viridian, que es posible que contenga cobre, zinc o cromo, que es este caso. ¿Okay? Para las metodologías se implementaron varias metodologías para identificar estos pigmentos, como la espectroscopía de infrarrojo, el microscopio óptico y de fluorescencia, la cromatografía de gases, espectrometría de masas, Raman confocal y microscopio electrónico de rayos X, del cual vamos a ver unas imágenes más adelante. Acá se muestra lo que es la microscopía óptica y electrónica, que eso pues nosotros en geología nos estamos muy acostumbrados, donde en la izquierda se muestra una sección delgada de una de las muestras de pintura y a la derecha se muestra
una fotografía, digamos, de microscopía electrónica para los lienzos, para las fibras del lienzo, perdón, que también es una parte de todo el trabajo, pero no nos enfocamos en eso. Ok, acá se implementa con estas metodologías, se logró realizar como una estratigrafía de obras, digamos, y entonces se logra observar cómo de izquierda a derecha es como el proceso de crear esta estratigrafía. Se comienzan con pruebas químicas, como lo es Raman, secciones delgadas, se identifican los pigmentos, además de diferentes pruebas, se logra hacer esta separación, ¿verdad? Donde la numeración es por capas y se obtiene lo que es la primera capa de pintura, segunda capa de pintura, segundo imprimador, primer imprimador, el lienzo y el soporte, donde la primera capa de pintura es la más somera, la que está más en la superficie. Aunado a esto, se utilizó una metodología de modelos 3D. Esta metodología se basa en las láminas delgadas y donde se presentan los diferentes tipos de capas anteriormente mencionadas. Entonces, por ejemplo, lo que se hace es que se utiliza un color clave que indica o simboliza la densidad de pigmento o de cristales del pigmento que hay en esta capa. Por ejemplo, en el lado derecho de esta imagen se observa un amarillo, quiere decir que la mayor densidad de cristales que hay ahí corresponderían al amarillo cromo. Es una metodología que se implementó con la herramienta Blender y este representa la cuadrícula número 69 de Musas 2. Ok, una vez teniendo la información química y la división de las capas, se logra identificar en qué capa se encuentra cada pigmento y cada composición química. Con la composición química se puede hacer un análisis de minerales que contengan esa composición química, ya sea que sea una composición igual o se tomó en cuenta el elemento principal del pigmento y un mineral que funcione como mena. Por ejemplo, en el rojo plomo se considera muy bien la galena porque es la mayor mena de plomo que existe. Para el viridian no se encontró ningún mineral asociado, ya que dentro de la bibliografía consultada nos dimos cuenta que es un proceso desde aquel entonces era más químico, no había un análogo natural como lo existía en el bermellón, que es un cinabrio. Ok, una vez obtenidas los minerales asociados a las fórmulas químicas de los pigmentos, se puede triangular la zona de donde fueron obtenidos de donde se obtuvo la materia prima para crear los pigmentos que se utilizan para crear las pinturas. Se encontraron dentro de todas las minas que existen en Italia y en Europa, que era donde era el artista, se lograron separar 4 principales o posibles minas de donde se obtuvieron estos materiales, ya que pues hay ciertos elementos que uno no puede medir en ese momento, que es pues la situación en aquel entonces, ¿verdad? Estamos hablando de finales del siglo XIX. Las líneas punteadas simbolizan la mina de menor probabilidad dentro de las seleccionadas y la que se denomina con una línea continua es la que tiene la mayor probabilidad. Esto con base a ciertas características como cercanía que tenía con el autor, la importancia de la mina, por ejemplo, en este caso la Salafosa es una de las minas más importantes de Europa, y pues ahí hay que tomar en cuenta también cómo funcionaba el mercado en aquel entonces. Acá se presenta una imagen un poco más grande que abarca parte de Asia y mucho de Europa, donde se logran observar las minas de donde se obtuvo o posiblemente se obtuvo el cinabrio y el lapislázuli, que corresponden a los pigmentos vermellón y ultramarino. Funciona igual, las líneas punteadas son las menos probables, las líneas continuas son las más probables. Acá se basó más que todo en la importancia de la mina a nivel mundial y en el momento en el que estaban activas. Para cinabrio se considera la más probable Almadén y para lapislázuli la mina Sar-es-Sang, perdón, que eran las que, digamos, dominaban el mercado de estos minerales en Europa. Ok,
De manera inversa, empezamos con las pinturas, ahora nos 5 vamos minutos, Daniel. Ok, gracias. Nos vamos para lo que es el imprimador. Digo inversa porque normalmente en geología vamos de lo más viejo a lo más nuevo, pues acá vamos de lo más somero a lo más profundo, digamos. Entonces se muestra un área completa y la señalización de un punto del imprimador, del primer imprimador, perdón. ¿Okay? A este se le aplicaron pruebas EDX para saber su composición en en estas gráficas y cuadro adjunto, a la par simbolizan la foto general, el área total, y en la sección de abajo sería la del punto, donde resalta el contenido de carbono, oxígeno y calcio. Esto se debe o nosotros estimamos que es porque el imprimador es abundante en carbonato de calcio. Dentro del imprimador se lograron identificar nanofósiles, como los que se muestran en listados a continuación. A estos nanofósiles se les realizó la metodología de la microscopía electrónica para tener el lujo de detalle y con esto lograr saber de qué nanofósiles se trataba. Bueno, estos nanofósiles, además de que las fotos se ven muy bien, se ven muy bonitos, los bichitos en el imprimador, nos dan una edad, ya que según especialistas, estos nanofósiles son del Cretácico superior. ¿Y por qué esto es importante? Esto es importante porque nos dan una ubicación temporal de la materia prima que se utilizó para la creación del imprimador, pero además nos sirve para dar un paso más allá, que sería la procedencia, la ubicación espacial de dónde se obtuvieron estos materiales. Se estima que pudo haber sido tizas o inclusive pudo ser calizas o dolomías, pero eso ya sería un paso más adelante de esta investigación. Acá llegamos, digamos que acá llegamos hasta la edad y lo siguiente por hacer sería conocer la procedencia. Acá les muestro una foto más al detalle, donde se logra apreciar perfectamente bien. En la izquierda es un foraminífero, muy claro, muy bonito. Y eso sería por ahora. Hasta ahorita sería lo que llevamos de la investigación. Esto es una investigación que aún continúa y como les contaba, por muchos frentes. Y nada más, muchas gracias por la oportunidad, por invitarnos y como diría el pintor, grazie mille per l'attenzione. ¿Alguna pregunta? Excelente, Daniel. Muy, muy interesante presentación. Bueno, una nueva forma de ver la aplicación de la geología, o sea, un poco de geoquímica por aquí, un poquito de minería por allá, porque había que hacer un poco de inspección de minería y también de micropaleontología, interesantísimo. Tenemos algunas preguntas. ¿Cómo tomaron las muestras? ¿Cómo fue ese proceso del toma de muestras? ¿Cuándo fue que lo realizaron? Ok, la toma de muestras eso lo realizó el grupo de físicos y químicos. Van a donde la pintura, piden unos permisos especiales para el teatro y con un estilo de bisturí o cuchillita, lo que hacen es que raspan un cuadrito donde esté, un cuadrito importante, donde se logre distinguir un deterioro o crecimiento de hongos. Y con este cuadrito, con esta muestra que se toma, se realizan las secciones delgadas, Ujú. como si Eh, fuera una sección delgada de roca, digamos. ok, genial. También tenemos por aquí otra pregunta muy, muy interesante de cómo se podría estimular eh, a nivel de la carrera eh, el estudio de la geología a través del arte, porque bueno, nos está mostrando cómo incluso a través del arte ahí está presente la geología, ¿verdad? ¿Cómo podríamos lograrlo, ¿verdad? E incluso también algo que se relaciona con otra pregunta que tengo por aquí, cómo aplicar esos métodos también en las pinturas cerámicas o en las cerámicas aborígenes, por ejemplo. Entonces, ¿qué nos puedes decir en ese sentido? Claro, bueno, un estímulo para las personas que quieren estudiar geología o que ya estén estudiando geología, yo lo veo más como
que le expande a uno no solamente la visión de hasta dónde llega la geología, sino hasta dónde llegan sus cualidades. Mm, Si existe una persona que le apasiona la geología, pero además como pasatiempo tiende a pintar o cosas así, ya le cambia la perspectiva de lo que está haciendo, ¿verdad? Entonces, sirve también para llamar la atención a los jóvenes, decirles a los estudiantes de colegios, para darle a la geología una luz que en este país no se le da mucho. Entonces sirve también, por ejemplo, en una excursión que vayan al Teatro Nacional y entonces ya la geología está presente. Se les cuenta una parte de la geología y se da a conocer. Entonces, eso es de las cosas más importantes que siento yo que que brinda este tipo de estudios, porque además de que pues le da no mucho, pero sí incrementa un poco el trabajo, ¿verdad? El área laboral de la geología en distintos proyectos. Y cómo se aplicaría en cerámica sería interesante, siempre es interesante tratarlo con diferentes eh, materiales, ¿verdad? Con diferentes componentes, pero yo diría que sí es posible y además es una forma de también darle foco o abarcar o hacer todavía más multidisciplinario un trabajo así, que es traer la arqueología a colación. Entonces, sí, yo siento que sí es posible y pues nada más es que un proyecto surja. muy bien, Daniel, muchas gracias por esta exposición tan interesante y por habernos compartido precisamente este trabajo que están realizando. Y bueno, mucha suerte con lo que sigue y con las siguientes etapas del proceso, ¿verdad? Sí, claro. Muchísimas gracias. Ujú, De nuevo, gracias a ustedes por por la oportunidad. ujú. Gracias, Daniel.